estamos ya casi terminando con los detallitos sobre el argumento con A minúscula para poder empezar a hacer ejemplos, ¿vale? Entonces fijaros, en el último vídeo que vimos comentamos que teníamos que saber dónde estaba un número complejo, ¿vale? En qué cuadrante, para poder decidir cómo averiguar su argumento, porque no nos valía con la calculadora, ¿cierto? Teníamos que saber respecto a qué eje estábamos midiendo ese ángulo, y para eso tenemos que saber en qué cuadrante está. Eso llevaba implícito un par de cosas. Ya habíamos dicho que teníamos que referenciarlo respecto al semieje real positivo. Era como estaba denotado este argumento. Pero fijaros que aquí ha pasado algo, ¿no? Yo no os lo he ido contando, pero cuando hemos mirado el argumento aquí, ¿cómo lo hemos medido? Así, ¿verdad? Es como si yo me hubiera movido con una flechita hacia la izquierda. Y en este caso, igual, ¿sí? Yo me he movido así. Es decir, yo no he pensado en mi argumento partiendo del eje real y moviéndome en este sentido circular, sino que he partido desde mi semieje real positivo y me he movido en esa dirección. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que esta dirección, que es antihoraria, me va a dar un cierto argumento, pero yo desde mi semieje real positivo podría moverme en dirección horaria y medir todo este ángulo. Entonces todo este ángulo de aquí seguiría cumpliendo con la idea de el argumento θ es el ángulo que forma el semieje real positivo con el módulo. Simplemente es que en los casos anteriores hemos dado por supuesto que me estaba moviendo en dirección antihoraria en ambos casos y no he dicho nada. En dirección antihoraria, ¿qué pasa? Pues que fijaros cómo hemos contado los radianes, ¿no? Si yo me movía así, ¿qué he dicho? Pi cuartos. Es decir, he hablado de un ángulo en positivo, una cantidad positiva. Por lo tanto, si me muevo en dirección horaria, los ángulos los vamos a contar de forma negativa. Pero ambos modos son válidos. Yo puedo mirar mi argumento en dirección antihoraria, o como el ángulo que forma el módulo con el semieje real positivo en dirección horaria. Si vamos a este caso de aquí, ¿no? Al 4 más I4, ¿cuál es este ángulo? Pues fijaros que todo este cuadrante, ¿cuántos grados son? Pues eso de ahí son pi medios, ¿verdad? Entonces desde aquí hasta aquí hay pi medios, de aquí a aquí hay otros pi medios, es decir que todo esto de aquí, que pinto en rosa, todo esto de aquí serían pi, y luego desde aquí hasta aquí hay otra vez pi medios, y entonces ya llevaríamos contados pi más pi medios. ¿Esto cuánto es? Bueno, pues pi es lo mismo que 2 pi partido de 2 más pi medios, pues llevaríamos hasta ahí 3 pi medios. Bien, si hemos dicho antes que este ángulo era pi cuartos, pues lógicamente pi cuartos es 45 grados, que es la mitad, ¿sí?, de los 90 grados que me forma aquí pues este primer cuadrante. Entonces esto de aquí, por narices, tiene que ser otra vez pi cuartos, de manera que pi cuartos más pi cuartos es pi medios, que son 90 grados. Es decir, que este espacio de aquí, ¿verdad?, hasta llegar a mi módulo son pi cuartos. Así que a estos 3 pi medios le tendría que sumar pi cuartos. Esto va a ser 6pi partido de 4 más pi partido de 4, es decir, 7 pi cuartos. Y como me estoy moviendo en sentido de las agujas del reloj, los ángulos en ese sentido se consideran negativos. Entonces, ese argumento con el que estamos tratando podría ser menos 7 pi cuartos. De manera que nosotros ya sabemos escribir nuestro número complejo de muchas formas, ¿no? Podríamos utilizar esta de aquí, ¿sí? E elevado a la i θ. ¿Cuál es el módulo de nuestro número 4 más i4? Pues ya lo averiguamos antes, ¿verdad? Estaba aquí, 4 raíz de 2. Entonces tendríamos 4 raíz de 2 por e elevado a la i, y aquí en nuestro argumento θ puedo poner menos 7 pi cuartos. Y esto de aquí tiene que ser exactamente igual a escribirlo
con el argumento considerado en sentido antihorario, es decir, y a la pi cuartos. Y esto lo podéis comprobar fácilmente con una calculadora. Voy a hacer algo de hueco. Y perdón, aquí donde hay un 4 no tiene que haber un 4 sino una E, ¿verdad? Vale, aquí estaría E. Si yo os estoy diciendo que eso es igual, ¿vale? Contar los ángulos en sentido horario o en sentido antihorario, si eso tiene que ser igual y estas dos expresiones tienen que dar lo mismo, pues hombre, aquí 4 raíz de 2 es lo mismo que 4 raíz de 2, por lo que nos queda es decir que e elevado a i a menos 7 pi cuartos tiene que ser lo mismo que e elevado a i a la pi cuartos. Esto es lo que yo estoy diciendo. Y podemos ver que es así. Nosotros sabemos que e elevado a i por un ángulo θ con la identidad de Euler era coseno de ese ángulo más la unidad imaginaria por el seno de ese ángulo. Si este ángulo de aquí primero lo consideramos menos 7 pi cuartos, pues tendríamos coseno de menos 7 pi cuartos. Haced esto con la calculadora y veréis que obtenéis raíz de 2 partido de 2. Pero si en vez de poner coseno de menos 7 pi cuartos quisierais poner coseno y considerar el ángulo en sentido antihorario y pusierais pi cuartos, os daríais cuenta que al hacer el coseno de pi cuartos también obtenéis raíz de 2 partido de 2, o sea que esto es lo mismo. Y es que cuando hacéis aquí lo siguiente, ¿no? Que es i por el seno, y en el primer caso tendríamos menos 7 pi cuartos, pues nos iba a pasar lo mismo en ambos casos, ¿de acuerdo? En todo nos da raíz de 2 partido de 2, es decir, que tú puedes expresar el argumento de tu número complejo tanto contando el ángulo, eso sí, respecto al semieje real positivo en dirección antihoraria o en dirección horaria. Ambas cosas te dan lo mismo y es aceptable. Lo que pasa es que por forma intuitiva y de forma general, casi todos los ejemplos se dan considerando el argumento θ en sentido contrario a las agujas del reloj. De manera que al moverme así, considero ese ángulo positivo. Pero tenéis que estar abiertos a la otra posibilidad porque a veces la utilizaremos. Y de aquí pues va a surgir la última idea que vamos a ver. Imaginaros que yo sigo teniendo mi número z 4 más i4, de manera que, bueno, pues su argumento, contándolo en dirección antihoraria, ¿de acuerdo?, me da un argumento pi cuartos. Imaginaros que lo hago así. Vale. Si yo llego aquí y digo que este es mi número z y viene denotado pues por su módulo y por su argumento, si yo muevo este número z una vuelta entera, imaginaros que hago esto, ¿vale? Lo muevo una vuelta entera y vuelvo otra vez al mismo sitio, ¿vale? He vuelto al mismo sitio. La pregunta es, ¿tengo el mismo número complejo? ¿Vale? ¿Este z es el mismo que antes después de haber dado una vuelta? Y la respuesta es, bueno, comprobadlo. Imaginaros que este número z hemos dicho que tiene un argumento que contado en sentido antihorario es pi cuartos. Si yo doy una vuelta entera, ¿en cuánto aumenta el argumento de este número al dar una vuelta entera? Bueno, nosotros sabemos que una vuelta entera es 2pi. Por lo tanto, su argumento ahora no sería pi cuartos, sino pi cuartos, ¿vale?, más 2pi. Y si hacéis esto, pues aquí tendríamos que poner un 4, multiplicar por 4 arriba, nos quedaría 8, y tendríamos que el argumento es 9 pi cuartos. Bueno, pues volved a hacer lo de antes. Poned aquí coseno de pi cuartos y poned coseno de 9 pi cuartos. Si lo hacéis con radianes se puede poner así en la calculadora. Si lo queréis hacer en grados, pues multiplicad 9 por pi, que son 180 grados, ¿verdad? 9 por 180 entre 4 y ved si el coseno de 9 por 180 entre 4 es lo mismo que el coseno de esto, que son 45 grados. Si lo hacéis, veréis que esto en grados son 405 grados. Y el coseno de 405 grados es lo mismo
que el coseno de 45 grados. En ambos casos es raíz de 2 partido de 2. Así que es exactamente lo mismo. Por cierto, un detallito, ¿por qué cuando muevo mi número z pinto un círculo y no hago que su recorrido sea un cuadrado o cualquier otra figura? Pues la razón es bastante sencilla, ¿no? Vosotros veis que este número está en esta posición debido a este módulo, a esta distancia, es decir, mi número z siempre está a una distancia del origen que corresponde con su módulo, que corresponde con el valor 4 raíz de 2. Así que para que este z yo lo siga moviendo, tiene que tener el mismo módulo, y el mismo módulo va a ir correspondiendo, no sé si os dais cuenta, con la especie de radio, ¿vale? Porque esa distancia, si la muevo en el espacio, lo que obtengo es como un radio de un supuesto o de un hipotético círculo que me iría formando, ¿verdad? El mover este número z si esta distancia no pudiera cambiar. En ese caso solo podría trazar un círculo. Y fijaros que no nos tiene que sorprender que tener un punto no, que es al final nuestro número complejo, que es un punto en el plano complejo. No nos tiene que sorprender que tras una vuelta tengamos exactamente el mismo número complejo, porque es que lo estamos tratando como un punto en un plano. Entonces aquí estamos viendo todo el rato el plano de forma frontal. Pero tenéis que pensarlo pues de esta forma, ¿no? A ver. Vale, pues mirad, a ver si se ve bien. Esto sería como nuestro plano complejo, ¿verdad? El eje real, horizontal, y el eje imaginario ahí arriba. Pero tenemos que empezar a ver este plano como lo que es de verdad, un plano, ¿lo veis? Ahí, planito, tal cual. Entonces, lógicamente, en este plano de aquí, si yo estoy en este número z y me muevo moviendo un círculo, porque se mueve con, ¿verdad?, siguiendo la distancia que marca su módulo, y vuelvo al mismo punto, pues es que es el mismo punto de verdad, porque estoy trabajando en un plano. Entonces, sumarle 2pi al argumento no puede fabricarme otro punto, porque es que en el plano, fijaros, en ese plano, ese punto no se mueve cuando doy millones y millones de vueltas en el plano, sigue siendo el mismo punto. Por lo tanto, tiene sentido y lógica que cuando tú sumas 2pi al argumento, pues aquello se conserve y siga saliendo el mismo número. Así que nada, pues os voy a dejar aquí unos ejercicios, ¿de acuerdo?, para que los vayáis empezando a hacer, y os dejaré las soluciones y vídeos de las soluciones. Así que nada, un abrazo y bueno, pues trabajadlo y que os salga bien. Chao.